¿Ya están resignados? ¿Por qué decís en tiempo pasado que eran competencias de Radio Libertad? No, bueno. ¿Pierden ya se acostumbraron a perder o qué? No, dije que el tiempo pasado era de competencia. Después esto fue como la Copa Libertadores. Los agarramos en octavos de final, los liquidamos. No, ahora en verdad. Qué raro un hincha de Huracán hablando de Copa Libertadores, Sí. ¿no? Nosotros teníamos otra competencia, sí, el Superclásico. Sí, claro, y que la tenemos la semana que viene otra vez. No, bueno, un saludo muy grande. Radio Natagalá es uno de los íconos también, ¿no? Porque tiene ¿cuántos años ya esta radio? Y estamos arriba de los 30 y ya estamos en 36, 37. Una de las primeras sí. FM que hubo acá, también junto Sí, a Libertad, creo que Radio Resistencia. Claro, la de Tilio, Resistencia, Libertad, la famosa, ¿te acordás? El FM del Sol en aquel momento, que uno las escuchaba por Independencia también es Independencia una de las también. radios históricas acá. Radio Chaco con el comienzo, sí, la verdad que es muy rica la historia, digo, Sí. a pesar de que ahora uno mira para mí está saturado el spray, digamos, de radios. Hay demasiadas para mi gusto, pero eso es harina de otro costal. Bueno, nada, ¿qué título te pongo? Lázaro, levántate y anda. Sí, vos me hablás de títulos y bueno, no vamos a ir al futbolero otra vez, ¿viste? No, pero pensaba en eso, vos decís qué título, y hasta hace 2 años mi título era El que nunca termina nada, ¿viste? Hablando de título, porque a mí me faltaron 5 materias para tener el título de abogado. Terminé el secundario, eso sí, obviamente, pero por obligación. Pero después todo lo demás yo me jactaba de que nunca terminaba nada. Nunca no podía tener ningún título porque no terminaba lo que comenzaba. ¿Por qué? Porque en la confusión mental en la que yo vivía, eso era un orgullo, no terminar nada. Yo, por ejemplo, armaba rompecabezas, a mí me gusta mucho armar rompecabezas. Armaba rompecabezas de 1000, de 2000 piezas, y cuando estaba cerca de terminarlos, los rompía y los guardaba de nuevo en la caja, porque yo era el que nunca terminaba nada. Y hace, ¿cuánto? A ver, el 11 de octubre, hace 15 días, un poco más de 2 semanas, casi 3 semanas, terminé lo que nunca me imaginé que iba a terminar. Mi tratamiento, digamos, el tratamiento más importante que hice en toda mi vida, el tratamiento para resolver, para recuperarme de mis adicciones. Yo soy un adicto, soy adicto al alcohol, adicto a las drogas, en este momento adicto recuperado. 2 años estuve haciendo ese tratamiento. ¿Recuperado o en recuperación? Recuperado. En este momento, el título, si vos querés poner, el título es recuperado. En recuperación, el recuperado, en todo caso, puede tener que ver con la corriente a la que vos adhieras. Hay una corriente de pensamiento psicológico que sostiene que las adicciones se curan, otro que sostiene que no se curan. Yo hice el tratamiento dentro de un programa de una institución que se llama Darse Cuenta, que asume que las adicciones son una enfermedad crónica, por lo tanto incurable. Ahora, eso no quiere decir que vos no la puedas controlar, igual que pasa con la hipertensión, igual que pasa con la diabetes. Lo que pasa es que al ser una enfermedad más emocional que orgánica, por ahí la recuperación tiene mucho que ver con las herramientas que vos incorporás durante el tratamiento, y no resolvés eso con una pastilla. Yo no tomo ninguna medicación para controlar cuestiones de la azotea, digamos, ¿no? Yo no, la medicación que yo consumo tiene que ver con enfermedades orgánicas, con la hipertensión, la diabetes, yo soy cardíaco también. Entonces, yo digo recuperado, decimos recuperado cuando terminamos el tratamiento, pero desde lo que es tu inquietud, Edu, en recuperación. Tendría que decir en recuperación, porque no me curé ni me voy a curar nunca. Ahora, tengo las herramientas y sé cómo se usan esas herramientas para no tener ninguna recaída, para no tener una vuelta al consumo. Ahora, ¿qué hago yo con esas herramientas? Depende de mí. Claro. Si yo hago la plancha, voy a tener una recaída
y esa recaída va a marcar que no estoy recuperado. Fue el primer tratamiento que yo habitualmente no tuteo a los entrevistados, pero me voy a tomar el atrevimiento con Marcelo, Pese a mi edad, que nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Fue el primer tratamiento que encaraste en tu vida o hubo otros tratamientos y, como decías anteriormente, arrancaba pero nunca terminaba? No, como tratamiento fue el primero. Lo otro fueron todas manifestaciones de intención, digamos, ¿no? Es decir, primero me fui a un psicólogo, a un psicoanalista de resistencia, asumiendo, tengo un problemita, estoy tomando demasiado, ¿no? Así, como siempre bajándole un poco el precio a la enfermedad, ¿no? Primero que nada me costó mucho asumir que yo estaba enfermo. Entonces era como una onda de, ya no me está sirviendo, estoy consumiendo y esto me genera problemas en mi familia, a veces me cuesta levantarme para ir a trabajar. A ver cómo solucionamos esto. Hice terapia unos años y no me alcanzó, obviamente. Entonces, después quise empezar el tratamiento. Me reuní una vez a tomar un café con Diego Fernández Rovira, el director de Darse Cuenta de acá, también es adicto recuperado. Y le dije, yo quiero empezar un tratamiento, pero yo necesito hacer el tratamiento de la manera más discreta posible, porque que no se me vea, que no se identifique, porque mirá, a mí me conocen, después me van a señalar con el dedo. Y el tipo me dijo, entonces así no te va a servir. ¿Me entendés? Me dijo, no te va a servir. Primero que nada, estás equivocado si pensás que la gente ya no se da cuenta de que vos tenés problemas con el consumo. Pues yo pensaba que yo era el adicto prolijo, ¿no? Y nadie se da cuenta, yo la capitaneo, total, ¿viste? Me pongo unas gotitas en el ojo, qué sé yo, me afeito, me baño, me pongo desodorante y zafo. Y en realidad no zafaba nada. Pero una vez que toqué fondo y decidí que sí, que yo estaba enfermo y que yo tenía que comenzar a hacer el tratamiento. ¿Tocaste fondo o te diste cuenta que tocaste fondo? Porque porque fondo podemos tocar todos los días, qué sé yo. Sí. Pero una cosa es darse cuenta que uno ha tocado el fondo. Qué buena pregunta esa. No me la había hecho nunca. La verdad que me dejas pensando. Yo creo que me di cuenta de que toqué fondo. Ahora, objetivamente, vos tocás fondo cuando vos te das cuenta que ya no tenés más para perder, que ya perdiste todo lo que tenías para perder. Desde lo material no, porque yo podía financiar mi consumo, yo no tenía problemas con eso, porque yo tenía un sueldo bastante aceptable, entonces después empecé con la onda de sacar préstamo del banco y qué sé yo, entonces más o menos la capitaneaba. Pero yo me di cuenta de que toqué fondo cuando me encontré tirado en el piso de mi cama con la mitad del cuerpo paralizado, sabiendo que tenía una ACV y sabiendo que había llegado ahí, a ese lugar, por mi propia decisión. La situación te hacía pensar que esa podía ser una de las consecuencias. ¿Pensabas que el consumo podía derivar en un ACV, en un infarto? Mira, ¿había una advertencia a la familia? Siempre el cuerpo te da señales, el cuerpo siempre avisa. Y a mí el cuerpo me avisó 6 meses antes de mi ACV, 5 meses antes, me avisó con un infarto, que yo le decía infartito, así simpáticamente le decía el infartito, un infarto en el tálamo. Yo había tenido un infarto en el tálamo el 6 de abril de 2023. Fui a consultar a un médico, José Bolaño, que me dijo, Marcelo, tenés que cortar con esto porque es consecuencia del consumo el infarto. Y hasta acá la podemos manejar. Digamos, el infarto tenía secuelas no tan graves, digamos, ¿no? Era una sensibilidad especial en la mano derecha. Acá, digamos, yo podía mover la mano, todo, pero tenía como una sensibilidad rara acá. Y temita con la memoria de corto plazo, qué sé yo, eso, ¿viste? Y la verdad es que no me importó. Por como yo estaba en ese momento no me importó y seguí con mis hábitos insanos hasta que tuve el ACV. Para el momento que tuve el ACV yo sabía que eso me iba a pasar, pero no me importaba. ¿Por qué? Porque yo había entrado en un túnel depresivo muy oscuro, muy fuerte, que es un poco lo que te genera esta enfermedad, ¿no? Cuando estás en consumo activo, te despreciás permanentemente.
te despreciás. Yo tenía todo para ser feliz, tenía todo para ser exitoso, en realidad. En ese momento era funcionario municipal, muy reconocido, respetado, querido, yo me sentía todo eso, pero no me importaba, porque ¿cuál es el núcleo de nuestra enfermedad? Por lo menos en el caso mío, quiero decir, no soy un científico de esto, en el caso mío el núcleo fue mi falta de amor propio. Ayer justo estábamos hablando con unos colegas y comentando un poco, hablando de mí, de cómo yo estaba, de lo que me pasaba a mí. Y a mí me pasaba que yo estaba en momentos espléndidos en lo profesional y cuando hacía algo que salía bien, que de verdad me salía bien, rápido daba vuelta a la página. Y todo el mundo me decía, pero ¿cómo vos no creés en vos? Yo no creía en mí, porque no me quería, porque no tenía amor propio, porque mi autoestima estaba por el subsuelo. Y porque, bueno, en algún momento, por eso se dice siempre que esta es una enfermedad emocional, ¿no? En algún momento alguien o alguienes, valga el neologismo, me hizo creer que yo nunca iba a lograr nada, que yo no servía para nada, que yo era un infeliz. Por eso, ojo, a los que son padres, madres, adultos, mucho cuidado con lo que le decimos a los chicos, mucho cuidado con lo que le decimos, porque en un momento de calentura somos capaces de decir, y después eso no tiene revancha, no vuelve. Una vez le dijiste, ¿cómo puede ser que ni siquiera sepas lavarte bien los dientes? Y le cagaste la vida. Mirá, me estoy acordando, hace un tiempo empecé a revisar, cuando murió mi mamá, fuimos a buscar nuestras cosas de la casa, ¿viste? Fotos, cartas y todo, y me encontré con los boletines de escuela, con las libretas de calificaciones de la escuela. Cuando yo iba a 4º grado, escuela primaria, yo tengo una hermana melliza, que es todo lo que yo no soy. Silvia. Que es responsable, que es pila, que es seria, ¿no? Y que ahora yo estoy empezando un poco a hacer eso, digamos, pero en una época no. Entonces, cuando estábamos en la primaria, nos llevaban a la misma escuela, estábamos en la misma división, y ella andaba bien y yo andaba mal. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Recordemos que no había mucho de Piaget en la década del 70, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la decisión? Separarnos. Y separarnos significó que ella siguió en el mismo lugar y yo fui al turno tarde. Es decir, que yo ahora, con mi mente de adulto y con la información que tengo, descubro que yo en aquel momento debo necesariamente haber procesado eso como un exilio, como un destierro. ¿Me entendés? Andate vos, porque vos sos el que anda mal. Y encontré la libreta de calificaciones de cuando iba, yo fui a la tarde, mi hermana a la mañana, y decía en el cuadro de observaciones, posta, tengo foto y tengo la libreta acá a la vuelta en mi casa, decía, debe mejorar en todo. En todo. Debe mejorar en todo. Y en todos los bimestres, debe mejorar en todo. Y yo, qué sé yo, 4º grado, ya tenés 10 años, lees la libreta. Antes de llegar a casa lees la libreta para saber, a ver, dónde vas a dar, cuál va a ser el cachete que va a ofrecer, a ver cómo va a venir la piña, ¿no? Porque esto era así. Debe mejorar. ¿Y cómo procesa un chico de 10 años una cosa así? ¿De qué tengo que mejorar? ¿Tengo que caminar mejor? ¿Tengo que masticar mejor? ¿Tengo que respirar mejor? Porque todo lo que hago está mal. Todo lo que hago está mal. ¿Puede ser que esté mal todo lo que alguien hace? Bueno, yo evidentemente crecí bajo ese paraguas. Ahora, hay una cuestión que, por lo menos de la faceta que yo conozco, que es la violencia, digamos. Viste que siempre el consumo está relacionado en algún punto con la violencia. Y nada más alejado a la imagen de Marcelo, al Marcelo que yo conozco. ¿Qué lugar, más allá de tu experiencia personal, digo, yo, Marcelo, con los ambientes que vos frecuentaste, ¿qué tan común es la violencia en el consumo? Es tan común dentro del consumo como fuera del consumo. Sí. Vos te vas a encontrar con un tipo que te demoraste 3 segundos en poner primera en el semáforo y ya te está tocando bocina de manera frenética. Y por ahí ese tipo nunca en su vida se tomó un vaso de cerveza.
La violencia la tenemos o no la tenemos según en función de la estructura que tenemos mucho. El consumo lo único que hace es precipitar, liberar los frenos inhibitorios. Es decir, muestra lo que vos ya tenés. Por eso vos tenés el borracho llorón, el borracho que se caga de risa, el borracho que le pega a los hijos y a la mujer, el borracho que llora, el borracho que está callado. Digamos, todo eso está en tu estructura independientemente de lo que vos consumas. Entonces, yo violento no soy porque yo no recibí violencias físicas. Recibí otro tipo de violencias, fui víctima de otro tipo de abusos, no de un abuso físico ni mucho menos un abuso sexual, pero sí... Sí, emocional. Pero sí, claro, cuando a mí me decían, por ejemplo, a mí mi viejo, yo era acomplejado por delgado, por flaco, muy acomplejado por flaco, y mi viejo me bautizó miseria espantosa. No. Y me decía así delante de todo el mundo. Miseria, y de hecho, todavía hoy me sigo encontrando con algunos viejos amigos de la familia que me gritan desde la otra vereda. ¿Qué haces, miseria espantosa? Miseria, me gritan, ¿viste? Miseria, concha de tu hermana, le digo yo, ¿viste? Como gatica con mono, ¿no? Claro. Pero, entonces, qué sé yo, ¿viste? Ahora, vos me decís, bueno, pero a todos nos pasó eso y yo nunca fui adicto, nunca consumí nada. Bueno, No, a mí no me pasó. Pero quería ir a esa palabra que acabas de utilizar. ¿Cuándo fue tenés el registro de la primera vez? ¿De cómo fue? ¿El primer consumo? Sí. Bueno, yo siempre digo que toda mi historia de consumo comienza cuando empecé a consumir alcohol. Y yo empecé a consumir alcohol como la mayoría empieza a fumar, como la mayoría empieza a tomar cerveza, para no sentirme de menos. Porque quería pertenecer a algún grupo, por lo mismo que comencé con la marihuana, digamos, ¿no? Porque quería pertenecer, porque, bueno, hey, ellos están tomando, como yo no voy a tomar. Después porque me daba como una especie de superpoder, esto no lo vamos a negar, digamos, liberaba mis inhibiciones, entonces para sacar a bailar a una chica, yo sentía que me resultaba más fácil si yo tomaba. Digamos que esto es lo básico, ¿no? Lo que pasa con todo el mundo. Después, ¿qué pasó? Que yo me inventé un personaje. Nosotros los adictos tenemos un problema con el personaje. Yo me inventé un personaje a la medida de Jim Morrison, por ejemplo, el cantante de los Doors. No me da vergüenza decirlo, antes sí me daba vergüenza porque sentía medio, güey, qué estúpido, ¿no? Pero bueno, es la realidad, es lo que pasó. Digamos, yo lo veía la figura de Jim Morrison y era un poco lo que yo había decidido que iba a ser mi vida. Vive rápido, muere joven, ¿no? Lo de tener un cadáver bonito, Sí. digamos. No me importa la vida, no me importa la salud, porque yo soy fuerte. Y en realidad era una hoja temblando, digamos, ¿no? No tenía de fuerte, no tenía absolutamente nada. Era débil y sobre todo muy indefenso. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero contar algo que me contó un operador en La Plata. Los operadores son adictos recuperados también, son como los coordinadores, son recuperados, graduados y que además estudiaron, hicieron el curso de operador y entonces tienen las herramientas como para ir conduciéndote a vos durante el tratamiento, ¿no? Entonces un día me acerco porque hay algo a lo que en el tratamiento se llama síntoma. El síntoma de soledad, el síntoma de inferioridad, el síntoma de injusticia. Y que yo no entendía bien cuál era la diferencia entre síntoma y sentimiento, ¿no? Entonces el tipo me dice, te lo voy a explicar con un ejemplo. Dice, imagínate que tenés 7 años y salís al patio de tu casa y te encontrás con un león. ¿Qué es lo primero que sentís? Miedo. Claro, miedo, pero lo vamos a llamar susto. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el susto y el miedo es que el susto es una emoción y el miedo un sentimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? La perdurabilidad. La emoción dura nada, eso. El ratito que viste al león y ¡ah! ¡Qué susto! Y resulta que era un león recontra mimoso que quería que le rasque la pancita, vino el dueño del circo, se llevó al león que se había escapado y ¿qué posibilidad hay de que vuelva a haber un león en el patio de tu casa? Ninguna, o prácticamente ninguna. Sin embargo, vos te quedaste enganchado con el león y entonces convertiste esa emoción en un sentimiento. Del susto pasaste al miedo. Ahora, ¿qué pasa?
pasó el tiempo, te quedó el miedo, cada vez que salías al patio tenías miedo, pero tenías 7 años, 8 años, 9 años. Después se mudan a un departamento. El departamento no tiene patio. Entonces desaparece hasta el recuerdo de que alguna vez te cruzaste con un león en el patio de tu casa. Sin embargo, tenés 18, 20 años, te vas a comer un asado a la casa de tu primo y salís al patio y empezás a temblar y no sabés por qué. Y no sabés qué te pasa. Y te pones intolerante, impulsivo, caprichoso, impaciente, incómodo, miedoso. ¿Y qué haces? Empezás a sentir un malestar al que no le podés encontrar una explicación. Entonces, ahí tenés el síntoma. Ya está el síntoma ahí. Una vez que tenés el síntoma, si el síntoma está inmaduro, cada vez que se representa una situación que te despierte el síntoma, te va a derivar una actitud. Vas a tener una actitud. Y esa actitud va a ser sentirte mal, y ese sentirte mal te va a llevar a consumir. Por eso, las adicciones no se resuelven con pastillitas. Se resuelven curando esas emociones que todavía no están maduras, no están trabajadas. Vamos al caso mío. Yo tengo el síntoma de soledad. Yo nunca supe estar solo. Yo siempre estaba con una pareja. Después, si me separaba, me tenía que volver a enganchar en pareja con otra, o me desesperaba si no podía volver. Me echaban de casa mucho, me echaban, ¿no? Entonces, si no podía volver, no podía estar solo, yo no podía vivir solo. Entonces, haciendo el tratamiento, yo estaba en pareja, y estando yo en pareja es como viviendo en el departamento, yendo al ejemplo del león. No tenía patio, pero ¿qué pasa? Me separé y entré en proceso de recaída porque yo no sabía estar solo. ¿Fuiste al patio? Fui al patio, exacto. Y tuve mi recaída, por eso me fui a La Plata a trabajar mi recaída, y ahí me di cuenta, ahí me agarró una psicóloga que es la directora de la comunidad, que es una grosa absoluta, y me dijo, acá vamos a tener que trabajar tu soledad. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué te duele tanto estar solo? A ver, decime, ¿qué significa para vos estar en pareja? Me dice. Entonces, ¿sabés lo que le contesté? Cuando estoy en pareja me siento seguro, protegido y ordenado. Listo. Vamos a ver, ¿qué onda con tu mamá? Entonces fuimos por el lado de mi mamá. ¿Me entendés? Seguro, protegido y ordenado. Mi mamá me hacía sentir así. Entonces yo tuve que darme cuenta de que el problema de mi síntoma de soledad se resolvía con amor propio. Y yo estaba internado en La Plata, separado, solo, haciéndome cargo de esa soledad, con 60 años, rodeado de pibes de 25, cualquiera podía ser mi hijo. Y allá las jerarquías se establecen en función del tiempo de tratamiento. Entonces yo acababa de llegar, era el más nuevito, me agarró un pibe de 25 años, un boludito total, no te imaginás lo que era, un manija, y me dio vuelta como una media. Hasta que yo me di cuenta, lo hacía con malicia, ¿entendés? Me buscaba la reacción, me marcaba límites, pero así, a nivel mesiánico ya, ¿viste? Y entonces, a los pocos días yo me di cuenta de que yo lo que tenía que hacer era trabajar conmigo. Si yo no había ido a hacer el tratamiento de él, yo había ido a hacer el mío. Y mi tratamiento comenzaba con el afianzamiento de mi amor propio. Y si yo recuperaba mi amor propio, yo me recuperaba. Y entonces lo comencé a ver a este compañero como una herramienta terapéutica. Y entonces yo dije, bueno, yo lo voy a aprovechar. ¿Viste cómo es las artes marciales esas que consisten en aprovecharte de la fuerza de tu oponente? Claro. Entonces yo dije, bueno, yo voy a aprovechar esto. Y el tipo me bajaba, bueno, después voy a explicar, en todo caso, si tenemos tiempo, y si no, después les digo lo que es el cartelito. Vos salías de la pieza y tenías 20 minutos para hacer todo. Dejar ordenada la pieza, colgar un cartelito en un tablero con tu apellido y higienizarte y salir. Si no colgabas el cartelito tenías una sanción. Y el pibe este me bajaba el cartelito a escondidas, ¿entendés? Para cagarme. Y cada vez que yo colgaba el cartelito yo sabía que me lo iba a bajar y que me iba a comer la sanción. Y yo tenía mi plata, tenía mi tarjeta y no estaba haciendo para nadie el tratamiento porque ya estaba separado, porque mis padres no existían más, mis hijos todo bien, si yo dejo o no dejo el tratamiento, no iba a perder el trabajo, yo podía dejar en cuanto yo quisiera. Pero dije, no, yo estoy acá para recuperarme. Y entonces, día a día, cada vez que colgaba el cartelito decía otra monedita en la alcancía de mi amor propio, ¿no? Entonces,
De esa manera yo me fortalecí y me di cuenta de que es por ahí, de que es por el lado de amarte y de darte cuenta de que no necesitas a nadie para vivir. Y la verdad es que vine renovado con eso. ¿Y por qué salís a contarlo ahora? ¿Es terapéutico para vos? ¿Querés marcar, viste, algún ejemplo? ¿Querés contarle a la gente que se puede? Porque en el principio de la charla nos decía, viste, primero, porque sé que no se enteren, porque la gente que soy. Y ahora veo que te abrís a todos y contás esto. Porque yo creo que tengo la posibilidad de transmitir. Allá siempre decíamos, viste, en el grupo Apertura es, mirá, qué loco, ¿no? Un lugar a donde lo primero que te dicen a la mañana es preguntarte, ¿cómo fue tu sueño? ¿Dormí bien? ¿Cómo es tu estado? ¿Mi estado es bueno? ¿Mi estado es malo? ¿Mi estado es regular? ¿Cuáles son tus objetivos y tus metas para el día? Y los objetivos y las metas las definís vos. Entonces, mi objetivo era siempre, transmitir lo aprendido. Transmitir lo aprendido. O sea, sobre todo cuando estaba ya madurando, casi terminando la internación, yo había aprendido un montón de cosas. Y cuando yo volví para hacer la reinserción acá, para terminar el tratamiento en el ambulatorio de acá, había muchos compañeros nuevos. Y entonces yo me di cuenta de que yo podía ayudarlos a esos compañeros nuevos. Y me pasó, en realidad fue todo medio accidental, ¿viste? Porque yo le debía a las chicas de Bohemias, del streaming, les debía esto, ¿no? El hablar de cómo había sido mi internación y qué sé yo, y después tuve una viralización que no fue indolora, quiero decir eso también, pues tuve mis vueltitos ahí, pero me di cuenta porque un compañero, un amigo, que fue funcionario incluso en un área de la Administración Pública Provincial, me mandó un mensaje después de la viralización de ese video, me mandó un mensaje y me dijo, me convenciste de que estoy hasta las manos y que me tengo que internar. Mirá. Entonces yo digo, bueno, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si me siento tan orgulloso, yo no quería antes que me vieran hacer el tratamiento porque no me quería a mí, pero ahora estoy orgulloso de lo que soy, y más orgulloso todavía me voy a sentir si puedo ayudar. Claro, cuando yo digo tuvo una vueltita eso, porque refractó en mis hijas, claro. En 2 de mis hijas, que obviamente que siempre supieron y que están muy orgullosas de mí también, fueron a mi graduación, una de ellas habló y todo, pero, viste, en la escuela, claro, ¿me entendés? Tu papá, tu papá. Pero bueno, ya está en manos de ellas. La parte miserable de la sociedad que tenemos. Pero no está, pero la sociedad es así. Sí. Es así. Entonces, es un baño de realidad para ellas también saber que ahora tienen un padre del que deberían sentirse orgullosas. Y entonces ese orgullo mata galán, ¿viste? Olvídate. Marcelo, la verdad un placer, porque nos habíamos cruzado en el centro y cuando hablábamos, viste que esto es una cuestión íntima, entonces le digo, che, Marce, ¿vas a militar, te acordás? ¿Vas a militar esto? Estaría buenísimo que se pueda hablar de esto. Y bueno, gracias por haber accedido a venir a charlar con nosotros, así que el aprecio y la admiración de siempre. Gracias a ustedes por la invitación y quiero decirles que hay mucho más para contar, muchísimo más, porque nosotros somos como una caja de sorpresas, ¿viste? Y lo que me enseñó a mí, lo que yo descubro más importante que me enseñó a mí este tratamiento es darme cuenta de que todo está dentro de uno. Todo, absolutamente todo está dentro de Eduardo Ruiz, absolutamente todo está dentro de Matías Mesa. Porque si yo vengo y te insulto a vos, lo más probable es que vos me digas, mirá qué mal me hiciste sentir. Y yo te voy a contestar, no, vos te sentiste mal. Yo no te hice sentir nada. Porque si yo te insulto a vos, el problema lo tengo yo, no lo tenés vos. Claro. ¿No? Entonces, si vos te sentís mal por esto, y una última que quiero contar también, que me di cuenta, cuando yo estaba todavía en consumo, no en ese momento consumiendo, pero en mi vida de consumo, un día estoy llevando a mi hija a la dentista, ¿viste? Con un dolor de muela, ella en el asiento de atrás, retorciéndose del dolor, piquete o bacheo o algo que hizo que el auto se detuviera por un rato. Y yo, ¿qué hice? Bocina y la puta madre, hijo de puta. Y mi hija, ¿qué le di yo a mi hija? ¿Qué le di? Le di más
más tensión, más dolor. O sea, le di una razón más para sentirse dolida, porque a su dolor físico se le sumaba la idea de que por su culpa, por culpa de su muela, papá está sufriendo, la está pasando mal. Cuando en realidad la que yo tenía para hacer era abrazarla a ella frente a la imposibilidad de resolver el problema del tránsito. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿viste? De que lo que pasa, pasa en vos y lo solucionás vos como podés. Hay cosas que no vas a poder solucionar. Marcelo. Gracias, chicos, de verdad. No, gracias a vos. Marcelo Tissemon aquí charlando con nosotros.